Un gusto, ¿qué tal? Bienvenidos a su informativo del mediodía, Amalia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Quincena de octubre, sean todos bienvenidos al informativo del mediodía. Mujer fue brutalmente golpeada, esto ocurrió en Abaíca, Zapá. Salta un registro fílmico como elemento vital y comprometedor para el responsable del hecho. También vamos a estar hablando de esto. En el Hospital Regional de Concepción calcularon mal los tomates y no les alcanzó para el almuerzo de los pacientes. Buscamos comida para nuestros pacientes. Algunos medicamentos acá no suele dar y algunos que no hay acá salimos a comprar también. Una licenciada vino a decirnos que no hay insumos que nosotros ya averiguamos el domingo. Desde hoy la Policía Municipal de Tránsito arranca un operativo contra conductores que circulan en contramano. La multa podría llegar a los 20 jornales mínimos. Las motocicletas tienen acceso a cualquier hueco, cualquier lugar, vereda, contramano. En una contramano, obviamente, está estipulado como una falta gravísima, ¿verdad? 20 jornales. En Contactos en vivo, en directo, Jennifer, ¿cuándo no contarnos estafan con un pagaré? Adelante, buenas tardes. Un nuevo detenido en el marco de la investigación del caso de la mafia de los pagarés. Estamos hablando de un hombre que contaba con 2 órdenes de captura por lesión de confianza, denuncia falsa, otros hechos como así también asociación criminal. Él ya contaba con arresto domiciliario, pero desde el 22 de julio se encontraba en rebeldía tras abandonar su vivienda y no cumplir con esta medida impuesta. Fue detenido nuevamente ayer en la ciudad de Fernando de la Mora en horas de la tarde por agentes del Departamento de Investigaciones Asunción. En instantes tendremos los detalles de cómo operaba este hombre para poder ser parte de la organización criminal. Aguardamos. Juan Salinas, adelantanos qué pasó en esta institución educativa. Alumnos de este colegio tomaron esta institución, Amalia, y exigen la destitución inmediata de la directora. En instantes vamos a estar ampliando. Gracias, Juan. Señora, el desarrollo de las noticias, vamos a un hecho policial. Cuando no, la inseguridad esta vez golpeó a una mujer. La afectada mencionó que es la primera vez que le ocurre y puntualizó el gran susto que se llevaron con su pequeña hija. Nos fuimos como normalmente nos solemos ir al súper y nosotros nos vamos caminando porque es muy cerca, ¿verdad? Y a la vuelta, ya casi llegando, nos faltaba media cuadra para girar y entrar acá en casa. Y escuchamos que viene una moto y yo sospeché, ya luego pensé lo peor cuando escuché que se quedaba, venía más lento cuando se acercaba a nosotras y ya se quedó, así que se bajó el acompañante, el de atrás. Y me pidió lo que tenía agresivamente y amenazó con clavarme, con apuñalarme, me dijo que le dé todo lo que tengo y yo no tenía efectivo, solamente mi bolsa de súper y mi celular, las únicas cosas de valor, por así decirlo, que tenía. Y le entregué todo muy rápido por el miedo a que nos haga daño y especialmente a mi hija, ¿verdad? Terrible, mi hija se quedó traumada. Nosotros los domingos salimos a pasear, ella anda en bici y al día siguiente, el domingo, ella ya no quería saber nada, nos quedamos encerradas todo el día y hasta ahora seguimos asustadas. Por esta zona, que yo sepa, ¿verdad? No es muy
O sea, no pasa siempre, pero nos tocó a nosotras. Más seguridad para nosotros, para los ciudadanos y por sobre todo que haya más castigo riguroso para este tipo de delincuentes. Es porque vivimos en la absoluta impunidad que siempre hacen lo mismo, saben que nunca se les castiga, no pasa nada, siguen haciendo lo que quieren, se les suelta rápido, no se les castiga y por eso siempre sigue pasando y los afectados somos nosotros, personas honestas que trabajamos y que hacemos de todo para conseguir nuestras cosas. Operaba en torno a pagarés que ellos accedían. Contanos, por favor. La identidad del detenido es Julio César Paiva. Fue detenido ayer en horas de la tarde por agentes del Departamento de Investigaciones Asunción. Se presume que él formaría parte de esta organización criminal denominada Mafia de los Pagarés. Esta organización que busca falsificar documentos para luego posteriormente venderlos e inclusive extorsionar a las víctimas para que sigan pagando ya deudas que fueron saldadas. Él inclusive anteriormente ya fue detenido, contaba con la medida de arresto domiciliario, pero desde el 22 de julio se encontraba en rebeldía luego de haber abandonado su vivienda. Justamente esto fue descubierto por un efectivo policial que en esa fecha fue hasta su casa para poder llevarlo a prestar declaración, pero no lo encontró. Desde ese entonces se encontraba prófugo. La Policía Nacional estaba tras sus pasos y ayer, luego de un trabajo de inteligencia, finalmente fue detenido sobre la calle Coronel Rogelio Benítez y Cañada del Carmen del barrio Las Residentas de la ciudad de Fernando de la Mora. Paiva tenía una casa de electrodomésticos en donde aparentemente y según la investigación también realizaba préstamos. Cuenta con 2 órdenes de captura y finalmente volvió a caer en redes de la Policía Nacional. Precisamente más datos acerca de cómo operaba y cuáles fueron las investigaciones realizadas para llegar hasta él nos brindaban los intervinientes esta mañana. Esta detención se dio en la vía pública en la ciudad de Fernando de la Mora, en el barrio Las Residentas. Una vez privado de su libertad, él fue puesto en forma inmediata a disposición de la autoridad que ha dispuesto esta medida restrictiva de libertad. Y bueno, refiriéndose a lo que estás consultando, del mecanismo en el cual esta persona operaba, él otorgaba créditos a ciertas personas. Entonces, una vez otorgado, él tenía un documento, así como has mencionado, los pagarés. En momento de que tenían que honrar esa deuda, él utilizaba algunos mecanismos para ausentarse y de ese modo también a través de una vía judicial ejecutar estos documentos. Esto es un esquema donde, bueno, esta gente adquirían los pagarés, ¿verdad? Entonces ejecutaban a través de un juicio ejecutivo, ejecutaban nuevamente la totalidad de la deuda y cobraban nuevamente a las personas, ¿verdad? Esto en complicidad con algunos juzgados, ¿verdad? Hay que decirlo, esto en complicidad con algunos juzgados, esta era la forma en que operaba esta empresa fantasma, digamos, ¿verdad? Que fue formado justamente con este objetivo. Supuestamente para la venta de electrodomésticos, pero era otra la finalidad que le daban. Era otra la finalidad, así mismo. Iniciaban ellos juicios ejecutivos en complicidad con abogados y jueces, lograban también todo eso. Es así, en complicidad con algunos juzgados, ¿verdad? Procedían a realizar los juicios ejecutivos y el cobro de guaraníes. ¿Los clientes solían realizar el pago total de las deudas que tenían con esta persona o ya llegaba también el cobro? Sí, llegaba un momento en donde la gente honraba la deuda, pagaban casi en su totalidad y estas personas se ocultaban ya y procedían a vender los pagarés y esta gente procedía a realizar el juicio ejecutivo y para el cobro de guaraníes. Bueno, muy importante lo que mencionan los investigadores, Jennifer, porque ya vimos jueces que fueron procesados y están para preliminar, ujieres, también funcionarios judiciales y también estas personas que operan desde la penumbra. En este caso, este hombre, según la investigación, se sospecha que en complicidad con algunos juzgados
accedían a estos pagarés para poder ejecutar descuentos compulsivos. Es así, Rolando, precisamente la investigación continúa porque hay que llegar hasta estos jueces y otras personas que también operaban con este hombre. Precisamente la empresa que manejaba él fue denominada como Vanessa y Asociados, empresa que manejaba junto con su esposa, quien también cuenta con arresto domiciliario en torno a esta situación. De su poder también se logró incautar alrededor de 45 millones de guaraníes, dinero que él no supo justificar y quedó incautado también por los efectivos policiales. Jennifer, muchas gracias. Y hablemos de esta detención que se da luego de 3 años. Para la Policía Nacional era conocido como el abuelo super proveedor. Y vean ustedes todas las estafas que hizo. Cristino Jara López fue detenido en Itá y es conocido como el superproveedor, pues logró casi 300 contratos con diversos municipios, emitiendo facturas falsas y participando en licitaciones sin competencia en 17 municipios y una gobernación. El operativo fue encabezado por agentes de la Interpol y el Ministerio de Economía. El hombre de 88 años tenía código rojo. ¿Interpol interviene a raíz de qué? A raíz de que la jueza que estaba llevando la causa realiza una petición de publicación de notificación roja, ¿sí? Que es la herramienta principal y la más conocida de la Organización Internacional de Policía Criminal, que es justamente la de poner en aviso a los demás 195 países miembros de Interpol de que esa persona está siendo buscada para ser puesta a disposición de un organismo jurisdiccional competente o para cumplir una condena, como es el caso de esta persona que hoy en día ya se encuentra privada de su libertad y a disposición, así como dije, del organismo jurisdiccional competente que está llevando la causa. La investigación la realiza la Secretaría de Tributación aquí en Paraguay. Todos los El órgano ejecutor. El órgano ejecutor, exactamente. Ellos fueron los que se encargaron de realizar todas las investigaciones, el recaudo de datos correspondientes del daño patrimonial que realizó esta persona a las municipalidades y gobernaciones, tengo entendido. Cristino Jara en su momento conversó con nuestro medio y demostró un modesto modo de vivir, pero aseguró ganar los procesos de manera lícita. Se le da vengo la empresa ya, eso sí, pero oreo en cada municipio. Contra ganar la licitación. Todo el proceso. Claro que sí, documento legal, amigo. Hasta inclusive la imprenta ya por la mañana. Tengo que imponer en base, amigo. Disculpame, hermano. Nos vemos. No, anga upende man, se hace depósito de material o algo. Dare cosa mío, pero yo guande, o sea, compra y después se vende. Ingenieros, arquitectos, obrero mombapo, allá. ¿Entendés, va? Bueno, y eso, hermano, Uno de mecánico, cuerda, herrería. Hoy en Vasco, esta tela ahora contra Roña, la gente donde hay hoy es envidioso. Acá tenía ingeniero y acá Perón. Liberal. La historia Andrés siempre hoy en Vapo, Beisha. Sí. Más que nada, eso porque no trabaja ahora entonces. Claro que sí, yo chofer internacional. Yo he sido uno de los primeros choferes rápido Caguazú en el año 64. Con 80 años, hermano. ¿Cómo te decidiste meter a este tema de...? Ya ves, y tengo posibilidades. Bueno, y discúlpame, hermano. Suerte, suerte, hermano. A la orden estamos. Ahora el hombre será trasladado al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional. La noticia nos lleva ahora hasta la ciudad de Ñemby, que es lo que está pasando en este colegio. Juan Salinas, contanos. Buenas tardes. Es así, Roberto. Alumnos de esta institución tomaron el día de hoy el colegio exigiendo la destitución inmediata de la directora. Estamos aquí con los alumnos que encabezan esta medida. Bueno, comentanos por qué están exigiendo esto y cuál es la situación. Primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es Alexis Contreras, soy representante de estudiantes. Estamos acá en nuestra cuarta manifestación en más de 2 años que hacemos en contra de la directora María Cristina Guayán Martínez, debido a diferentes irregularidades que presentan en su gestión. Son muchísimas las irregularidades que nosotros encontramos. Por ejemplo, la directora nos manipula a los estudiantes
Hay muchísimos casos de bullying, agresión física en nuestro colegio, en el predio del colegio, y no se activan los protocolos necesarios para paliarlos. También hay irregularidades en la rendición de cuentas de gratuidad. La directora gasta en cosas innecesarias el dinero que viene del Ministerio de Educación y Ciencias. Por eso el día de hoy exigimos que un representante del Ministerio de Educación y Ciencias acuda a nuestro colegio a retirar nuestra nota que hicimos con todos los estudiantes y padres. Debido a que estamos ya hartos de esta situación, no podemos más ni siquiera estar en el colegio porque nos amedrentan. La directora instaló más de 25 cámaras de vigilancia en nuestra institución, cosa que no fueron informadas a los padres, y las cámaras supuestamente tienen audio. Y eso obviamente representa una falta total a nuestra privacidad. Por eso nuevamente hoy nos manifestamos, vamos a continuar hasta que la directora salga del colegio, porque no podemos nosotros seguir así. Hoy estamos en compañía acá de mis compañeros, Jorge Aguilera, que fue representante de estudiante el año pasado, Alexandra Cabrera, una estudiante que fue víctima de agresión. La directora no hizo nada ante su caso y eso representa la poca importancia que tiene la directora hacia nosotros los estudiantes. Y también acá me acompañan muchas compañeras, ¿verdad? Y eso es lo que exigimos al Ministerio de Educación y Ciencias, porque en nuestro colegio no se puede más estar, no es un ambiente sano, debido a que en nuestro colegio se trafica drogas, hay casos de bullying activos que los estudiantes no saben qué hacer, hay casos de agresiones y obviamente también la manipulación de la directora hacia nosotros. Como representantes de estudiantes, obviamente exijo al Ministerio de Educación y Ciencias que vengan acá, traigan un representante, porque la directora a nosotros, los estudiantes, nos manda a hacer cosas que a nosotros no nos corresponde. En todas las actividades que la dirección realizó este año fueron gracias a los estudiantes y gracias a la ACE, que ahora asumió la vicepresidenta Norma Moreno, que es una señora que está acusada de maltratar a los alumnos, debido a que la señora entra a las clases a dar explicaciones, ¿verdad? Y los estudiantes se quejan que ella les maltrata a los estudiantes. Por eso también nosotros exigimos que se tome cartas en el asunto, porque no podemos seguir así. Una acusación bastante seria la que mencionabas del tráfico de drogas. ¿Eso, la directora se hizo la denuncia pertinente, se tomó las medidas? No, eso justamente nosotros exigimos que la directora no toma en cuenta los protocolos necesarios para resolver los problemas. Porque ante un caso tan urgente como por ejemplo el tráfico de drogas, la dirección debería tener un protocolo y seguir de manera exigente ese protocolo. Y eso es lo que exigimos el día de hoy, porque ellos no saben ni qué es su trabajo, no saben qué hacer. Y yo digo incluso que los docentes y funcionarios del colegio están hartos porque ya no se puede más estar en ese ambiente. ¿Quiénes son los que estarían traficando? ¿Son los propios estudiantes, terceros? Y la verdad que desconozco ese tema, pero creo que son los estudiantes. Y necesitamos que se tome cartas en el asunto en eso, también en los casos de bullying y agresiones, porque nosotros tenemos conocimiento de muchos casos, pero obviamente no se toma cartas en el asunto, no se siguen los protocolos. Perfecto, bueno, ahí está el reclamo puntual por parte de los estudiantes. Roberto, en este preciso momento la directora se encuentra en una reunión con las autoridades de la supervisión. Bueno, Juan, estamos muy pendientes, de hecho, la comunidad educativa en general en la ciudad de Ñemby. Hasta luego. En instantes, este tema con respecto a la salud. Ahora vamos a irnos también, evidentemente, a algo que nos interesa mucho y que nos lleva hasta Concepción. Acompáñame, Carlitos, por favor, porque quiero contarle a la gente, mostrarle primeramente qué ocurre en el hospital de la ciudad de Concepción. Cabecera departamental, hasta donde mucha gente llega para poder ser asistida en su dolencia. Ustedes van a observar cómo se daba el fin de semana en los pasillos. Personal de salud, entrando, saliendo, mucha gente familiar en este caso, dejando el hospital. ¿Por qué? Uno se preguntaba. Porque iban al Copetín de Doña Juana, al Mercadito de Concepción, al Copetín de Don Pedro, no específicamente para almorzar ellos,
sino para buscar una viandita, capaz que ese puchero, capaz que ese piracaldo, ese sollito, algo que pueda ayudar para los pacientes. Es decir, tenían sus internados allí, acuerdo vos de Carla Tembiú. Pero uno se pregunta, ¿por qué ocurriría esto si en cada hospital público se provee de alimentos a los internados? ¿Saben qué? Como decía Amalia un poco más temprano, o calculaba ahí, güey, o abrir la heladera, de ahí por la tomate, de ahí por la soó, de ahí por siquiera la yucú, la cenabe, de ahí por aceite, de ahí por fideo, de ahí por arroz, en síntesis, de ahí por imba EBT. Entonces, ese 20.000 guaraníes último que tenía ese familiar tuvo que ir a gastar para poder traerle a su paciente y darle de comer una comida de afuera. ¿Aprobada por la nutricionista del hospital? Evidentemente que no, porque usted, señora, señor, sabe que hay un profesional de nutrición encargado del menú diario que se debe dar en un centro asistencial. Sin embargo, eso fue letra muerta en Concepción este fin de semana. Presten atención a lo que decía esta denunciante anónima. Yo con una señora que tiene su hija acá internada, nos vamos a traer del mercado la comida. Si no encontramos en el mercado, nos vamos a traer del centro. Buscamos para comprar comida para nuestros pacientes. Algunos medicamentos acá no suele dar y algunos que no hay acá salimos a comprar también. Y le dejamos así con algunas señoras que se quedan con su hija. Y nos vamos a buscar agua y todo eso. Si ahí en ese interín nuestra paciente no necesita, ahí ellos se viran. 20.000, 25.000. Sí, un gasto aparte, sí. ¿Los directores qué dicen? Nosotros no tenemos, no viene a avisar. Hoy una licenciada vino a decirnos a eso de las 10 que no hay insumo. Que no hay insumo, que nosotros ya averiguamos el domingo. ¿Tampoco se sabe hasta cuándo se va a continuar de esa manera? No, la cocinera nos dijo puede ser hoy, mañana, pasado. ¿Escucharon bien lo que dijo la denunciante? La cocinera nomás nos dijo que capaz esto iba a normalizarse en estos días, es decir, siquiera no tuvieron aparentemente una voz oficial por parte de los responsables de este hospital. Lo cierto, lo concreto, reitero, mercadito, copetincito, la opción landero puteno lande plata. Eso es lo que ocurrió el fin de semana. Vamos a compartir lo que nos contaba también el director de la primera región sanitaria sobre este problema. El día domingo, a partir de la tarde, prácticamente estuvimos con falta ya de tema de alimentos, y el día lunes, ¿verdad? Prácticamente ayer, después del mediodía, pudimos normalizar. Esto se ve por prácticamente tema del proceso de licitación, ya que en un momento habíamos hecho una compra, ¿verdad?, para la provisión de alimentos, y ahora tenemos un segundo llamado que está en el portal de licitaciones públicas, ¿verdad? Entiendo, doctor. ¿Y por dónde pasó esa falta? ¿No se previó antes la compra de los insumos para los alimentos? No. Justamente lo que estaba explicando, ¿verdad? Son los procesos prácticamente y la entrega también de la primera compra que habíamos hecho. Faltaba una última entrega, ¿verdad? Entonces, prácticamente entre ese desfasaje y también con apoyo del nivel central, eso pudimos subsanar rápidamente. ¿Cuánto tarda la licitación de alimentos en este caso, en base a la experiencia? Y esto está en el portal, y el 23 de octubre del segundo llamado le estoy hablando. El 23 de octubre es la apertura de ofertas. Recién. Sí. Y a partir de eso, ¿cuánto tiempo más deberían esperar hasta que se defina con qué empresa van a trabajar? Y no sabría decirte con exactitud, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el equipo acá de administración. Pero nosotros ahora mismo tenemos ya provisión, ¿verdad? Eso prácticamente sería en el marco de la segunda compra ya, que es una compra plurianual que estamos teniendo. Palabras complicadas para Ñajuana, por ejemplo, que a lo mejor puede venir de Vallemija, es la compra plurianual, y cuando dice la proceso más o menos, entonces entender la Contraloría, y cuando Aguasuibo y Marapa, oye, crea, hoy importante, hoy poja, hoy tembiú, hoy la doctor, la hospital, esa es la cuestión básica. Son pilares básicos de la asistencia
en un hospital público. El doctor dio mucha vuelta, habló mucho, dijo que Central asistió, que el municipio dio su mano también, que la gobernación trató de hacer lo suyo, pero yo, por ejemplo, en casa, como decía Mario un poco más temprano, sé que a lo mejor ahora hay 1 kilo de carne que me va a aguantar hasta el viernes, sé que hay una bolsita de arroz de 1 kilo que me puede ayudar, y si es que no hay, ya veo y gestiono para ver cómo puedo hacer para que no me falte el alimento básico. Sin embargo, para esta gente encargada de este hospital distrital, cabecera del primer departamento, no saben probablemente Amalia y Roberto si es que tienen o no comida. Ahora dicen que para lo que va de octubre puede llegar, es decir, tenemos comida para 15 días más. Después ya no saben. Amigo querido, le diste en el ojo porque dijiste yo sé lo que hay en casa y eso le afecta a tu familia. ¿Cierto? Pero acá pues son pacientes nomás y es el trabajo de ellos nomás. ¿Entendés? No le dan ese respaldo que le tienen que dar realmente a este hospital. Eso es lo que pasa. Y el doctor fue demasiado diplomático, no quería dar ni un solo nombre, porque claramente ahí hay un encargado o encargada de esos alimentos. La plata está. Ahora, ¿cómo se distribuyó lo que es el tema? La falta de gestión, que siempre se pone en tela de juicio, y como están en una institución, hay una cabeza que es la ministra Barán, ¿no? Sí. Que directamente tendría que estar metiendo presión. ¿Por qué? Porque una vez más se pone en tela de juicio su administración. Y encima que un sector tremendamente vulnerable en un departamento absolutamente castigado por la marginalidad y la pobreza. Estamos hablando de la precariedad en la red de hospitales públicos. Una vez más, Marcelo. Es increíble, Robert. Yo creo que si vos le decías a la gente qué preferís que haya o qué preferís que falte, alimentos o medicamentos, y te va a decir, bueno, que falte no me hace remedio, pero que por lo menos mi paciente tenga algo que llevar a la boca, porque yo no tengo cómo comprar. La realidad del primer departamento, ahora sí ya tienen el almuerzo, y reitero, les va a aguantar solo hasta el mes de octubre. Y cambiamos de tema porque acá la pelota va a picar en dos lugares. Por un lado está la municipalidad de Tomás Pereira y por el otro lado el MOPC. Vean ustedes cómo este paciente se convirtió en una víctima de un sistema que hace años no funciona y los vecinos fueron los héroes. Sí, hubo un pedido de traslado de una persona que se sentía mal, en estado grave, en este caso en la zona de Guapú, justamente en el día de ayer, donde tuvimos un inconveniente, no pudimos llegar hasta el lugar de destino, ya que por la situación del camino, queriendo llegar hasta la zona de Guapú, tuvimos un trastorno, donde el móvil 8, en este caso la ambulancia, cayó en un costado de la ruta, ¿verdad? Bueno, gracias a la ayuda de los vecinos y otros transeúntes que pasaban, pudimos de vuelta sacar el móvil y traer de vuelta hasta la base, ¿verdad? Sí, se fue la camioneta del cuartel, la que tenemos también, que fue donada. Se fue para ayudar, fueron más gente. También estuvo vecinos ahí de la zona con sus tractores tirando para que podamos sacar de vuelta del bajo de Guazú, como le llaman, camino a Guapo. Bueno, por suerte no pasó a mayores, no tuvimos problemas con el móvil, solamente fue una caída al costado y bueno, afectó. Por cierto, ¿verdad? No pudimos llegar a destino. La persona que estaba en estado delicado tuvo que ser trasladado por otro vehículo, personas particulares, hasta el hospital, ¿verdad? Y sí, por la situación, la lluvia, y como sabemos, el domingo amaneció lloviendo, tuvimos lluvia de temprana hora en la madrugada y nosotros tuvimos el llamado a las 6:30 más o menos de la mañana, ¿verdad? En plena lluvia. Los compañeros no dudaron en irse hasta el lugar del llamado, pero lastimosamente nos encontramos con este inconveniente que, como te dije, eso haya evitado que hayamos llegado hasta el lugar de destino.
la zona de Concepción, y cuando les dé el nombre de esta farmacia, muchos de ustedes dirán, y principalmente los concepcioneros, otra vez la farmacia Ipané. Es una de las más asaltadas, una de las más atacadas, una de las más conocidas del departamento, de la ciudad, porque no es la primera vez, inclusive acá en este espacio hablamos de los casos relacionados. Fíjense en este joven, y este caso es bastante llamativo. ¿Qué estaba haciendo en este momento? Se acercó a la cajera a pedir una millonaria carga para una apuesta deportiva de una conocida red de apuestas. Hizo una carga de 1.500.000 guaraníes, al todo o nada, ¿sí? Al todo o nada. Entonces a Oñen Botabú, la cajera le decía que no estaba llegando la transferencia. Bueno, entonces aprovechó la llegada de otro cliente y escapó del sitio. Pero la carga a su billetera de la red de apuestas. La carga se hizo. Lo que no se hizo fue la transferencia al POS para que finalmente el dinero sea depositado a la empresa o a la cuenta de la farmacia sea efectivo. Entonces evidentemente se constituye en una estafa para, y en este caso la pérdida para la cajera. En algún momento se va a tener que descontarle si es que se da la siguiente situación. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Rápidamente la cajera hace la denuncia a la policía y comienza a viralizarse la imagen de este joven. No conforme con haber hecho una carga por la cual no pagó, una apuesta por la cual no pagó, no sé si finalmente cómo quedaron con la casa de apuestas, al viralizarse las imágenes de circuito cerrado, este joven llamó a la sucursal de la farmacia y amenazó a la cajera. Conversamos con la víctima. En un momento de distracción con otros clientes, ¿verdad? O sea, ella procesó la operación y la persona le dice que no, que la operación no le llegaba, que no le recargaba. Entonces ella verifica, ve, y el otro le dice no, me voy porque no me cargó. Pero sin embargo, ya cuando salió la persona se da cuenta que sí se procesó la operación y sale detrás de él pidiéndole que abone. Pero la persona se retira raudamente. Están las imágenes del circuito cerrado, se le ve muy bien a la persona, se le ve el rostro, y de hecho recibimos ya información acerca de personas anónimas que nos dijeron que es una persona ya del ámbito delictivo, ¿verdad? Y que acababa de salir de la cárcel. Lo grave es que esta persona aparentemente estaba decidido de hacer esto y posteriormente llamó a amenazar a la funcionaria. Asimismo, nuestro teléfono corporativo recibió una llamada donde le amenaza a una de nuestras funcionarias, que ya no era la misma, ¿verdad? Ya habían cambiado turno, pero específicamente le dice que bajen las imágenes de las redes sociales y de la imagen del circuito cerrado que estaba corriendo, porque iban a tomar represalias, ¿verdad? Un dato no anecdótico, sino que suma para las estadísticas. En el recuento, la farmacia Ipané, en lo que va del año, esta y otras tantas sucursales ya fueron asaltadas en más de 10 ocasiones. Verdadera pesadilla para un capataz de estancia en Carlos Antonio López, departamento de Itapúa. Fue visitado por avijeos que lo maniataron, golpearon y se llevaron varias cabezas de ganado. El ataque había ocurrido cerca de las 4:30 de la madrugada. Este hombre, víctima de este hecho, fue hallado a las 10 de la mañana aproximadamente, maniatado de pies y manos en la cabecera de su establecimiento. Los autores, que serían peligrosos delincuentes, se llevaron al menos 6 animales vacunos. Donde resultó víctima el señor Diego Osmar Verón, de 31 años, que es capataz de un establecimiento rural donde se dedican a la cría y engorde de ganado.
según manifestación del mismo, él estaba en el interior del establecimiento donde escucha ruido en la parte del frente del local y al salir a verificar esa situación se encuentra con 4 sujetos, 2 de ellos con arma de fuego en mano, que en sin mediar palabra le propinan un golpe en la cabeza, lo que hace que el mismo pierda el equilibrio y le atan de pies y manos, ¿verdad? Posterior, él manifiesta no recordarse absolutamente nada. Estas personas se retiran nuevamente del lugar luego de cometer el hecho y él es encontrado por vecinos a la salida del establecimiento, ya llegando al camino rural, atado, ¿verdad? Atado de pies y manos, totalmente sucio. Y da aviso rápidamente a su encargado, ¿verdad? Al dueño del establecimiento, quien acude al lugar, el señor Felipe Junior Wilner, de 19 años, y tras la inspección médica del mismo, posterior verificar el establecimiento y contar los animales que tienen en el lugar, encontraron un faltante de 6 animales de distintos pelajes, ¿verdad? Que se dio reporte a personal de antiavigio que acudió al lugar, así también personal de criminalística y de investigaciones de la regional de María Auxiliadora, ¿verdad? Para tratar de ver, porque el lugar en sí no cuenta con cámaras de circuito cerrado, pero se está viendo las adyacencias del lugar para ver en qué vehículos se desplazaron, en vista de que el faltante son 6 animales vacunos. Porque el mismo no manifiesta ser víctima de robo de algún objeto de valor, pero sí, en este caso, el faltante de 6 animales vacunos. Un hecho que tomó estado público el día de ayer y generó gran repercusión. Hablamos de la brutal golpiza de la que resultara víctima una joven de 26 años. El hecho ya ocurrió el 1 de octubre pasado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá. Las imágenes son impactantes, realmente se observa cómo este hombre la golpea en reiteradas ocasiones, le propina patadas. En todo momento él tenía un arma de fuego en la mano. Ante la mirada de su pareja, que nada hizo para defender a la mujer. La pareja de la víctima es primo del agresor. Ella suplicaba, pero igualmente seguía siendo golpeada. Recibió heridas en el rostro, en la pierna, en gran parte del cuerpo, porque le arrastra y ahí cerca de su cara efectúa disparos. No fue el único disparo, hizo 2. Ahí la golpea nuevamente, la golpea. Ella cae ahí, le propina una patada, creo que es una de las más fuertes que recibió esta mujer. Rolando, no entiendo muy bien. El que mira la escena es pareja de la mujer. El actual. Pareja de la mujer. ¿Y el que patea? El primo. El primo de la pareja. Sí. El primo del agresor. Del agresor. No. No. El primo, el agresor es el primo del que está mirando, que es la pareja actual. De la mujer. Sí. Porque en teoría, este muchacho más delgado, para entrar más en detalles, es la pareja actual, estuvo enfermo con una enfermedad terminal. Y en ese tiempo la mujer supuestamente le engañó con otro o con otros, ¿verdad? Entonces él está convaleciente, Roberto. Entonces le dice a su primo, vení, pegale vos. Vení, pegale vos, pero está ahí el presente en ese momento. De contextura física un poco más grande, porque después se ofenden, está prófugo, ¿sí? O sea que el que pega no es la pareja, es el primo de la pareja. Exacto. Yeah. Exacto, así es. Para entender bien. Y ahí se puede apreciar, pero acá tienen que irse presos los 2. Claro, sí. Los 2 mínimamente. Y tenemos también, Rodi, la imagen de cómo quedó ella. Sí, el hombre ya está imputado. Esto fue presentado por el fiscal Carlos Mercado de San Juan Nepomuceno. Hablamos de Yorbas Bacari. Luego del hecho salió a bordo de una camioneta y salió de la zona. Él reside en San Cristóbal, Alto Paraná. En la casa encontraron un proyectil calibre 45, encontraron también otro tipo de elementos. La mujer fue sometida a una pericia, una inspección médica. El agresor está imputado, pero muchos se preguntan por qué la pareja no fue imputado. La fiscalía está analizando también la responsabilidad
del agresor. Vamos a decir los dos nombres. El que agrede, la persona más robusta, hablamos de Yorbas Bakari. Y el otro hombre es Gabriel Pablo David, de 25 años, pareja de esta mujer. La víctima había relatado en su declaración que el agresor había llegado alcoholizado y aparentemente había consumido algún tipo de sustancia. Eso al menos es lo que consta en el parte policial. El agente de investigación de delitos de Cazapá está al frente de esta investigación. El 6 de octubre salió la orden de captura contra el hombre. Hasta el momento no lograron ubicarlo y tampoco hay hasta este momento ninguna orden de captura contra la pareja de la mujer, que no hizo absolutamente nada para detener esta salvajada. Bueno, saludamos rápidamente en este mediodía al cónsul general de Paraguay en Miami, Estados Unidos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noticias. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Roberto, Amalia. Un placer enorme poder estar de vuelta con ustedes. Sí, estamos aquí trabajando y es un verdadero honor poder dirigirme a usted y a toda la teleaudiencia para comentarle las gestiones exitosas que estamos realizando en relación al vuelo directo Miami-Asunción, Asunción-Miami. Tuvimos ya varias reuniones. La reunión de ayer fue una reunión muy importante. Ya tenemos nosotros un documento oficialmente presentado por American Airlines para volver al Paraguay después de casi 25 años. La verdad que fue una negociación que llevó meses, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Ellos no tenían la intención de volar a Asunción por una cuestión de falta de aviones, porque hay retraso a nivel mundial de las fábricas que nos están entregando los aviones después de la pandemia. En fin, miles de excusas o realidades, pero lo fin y lo concreto es que tenemos un documento oficial presentado por American Airlines a este consulado, a mi equipo de trabajo, acá Rodrigo Esquivel, la ministra también, que colaboró bastante en esta situación. Y bueno, yo creo que una noticia importante que quería comunicarle a través de ustedes a la ciudadanía. Ahora esto está en manos ya de los técnicos de la DINAC, de Mendoza, del presidente Mendoza y su equipo, como para ir afinando los números, las fechas, las idas, la llegada, todo lo que conlleva hacer una operación de este nivel. No se olviden que este es un viaje, o sea, es un vuelo de muchas horas. Doctor, entiendo que este diálogo se abrió nuevamente con una gestión suya y todo su equipo. ¿Cuándo se podría concretar en un 100%? Y realmente, sí, concretarse, yo creo que en un plazo no mayor de 30, 40 días, ya fijando fecha. Lo que ya tenemos nosotros acá oficialmente en el consulado es una propuesta formal para restablecer la ruta entre Miami y Asunción vía American Airlines. Eso ya lo tenemos acá en nuestro despacho, ya tenemos firme eso. Una cuestión que era no hasta hace 60, 90 días atrás, no había ninguna posibilidad. De hecho, nosotros hicimos otras exploraciones más con otras aerolíneas y el problema central realmente radica en que no hay aviones en este momento en el mercado. Bueno, de todas maneras, por lo que estamos mirando, han pasado varios filtros, incluyendo el de la Federal Aviation Administration, y al final se puede decir que ya todo va a depender de esta empresa muy connotada, muy conocida, y muchos probablemente cruzan los dedos como para esperar que Navidad y Año Nuevo, aquellos que generalmente viajan para vacacionar a los Estados Unidos, ya tengan un vuelo directo Miami-Asunción. Y la idea es lo antes posible, sin lugar a duda, Roberto, es lo antes posible tratar de cerrar esto. Esto lleva un pequeño tiempo porque tienen que armar la operación de vuelta. Ellos, no te olvides que se retiraron de Paraguay hace 20, 25 años. No querían más volver, te soy honesto. Hicimos un arduo trabajo a través del gobierno, me otorgó a mí una carta poder
como único negociante con las aerolíneas, para tratar de que todos los esfuerzos vayan por una sola persona y no que haya mucha gente tratando de colaborar con buena voluntad probablemente, pero son todos tiros al aire que durante 20 años no hicieron absolutamente nada y nunca concretaron nada. Claro. Ahora sí concretamos, lo tenemos ya por escrito y cuanto antes va a ser mejor. Pero lo bueno que estoy comentando, que como le voy a repetir, es una presentación oficial de American Airlines al Paraguay para volver a volar en vuelo directo. Lo más probable entonces que para el 2026, enero del 2026, eso ya se pueda dar, doctor, y lo celebramos, y también por supuesto todo lo que tiene que ver con esta gestión. Mira, te diré que lo antes, sí, yo creo que va a ser para el año que viene, eso es seguro, pero como te digo, ahora quedó en manos del presidente de la DINAC con la parte técnica, la parte política, la parte de gestión, la parte de reuniones, que realmente fueron muchísimos trabajos se realizó para poder llegar hasta este punto. La verdad que hubo muchas personas involucradas acá en Estados Unidos, gente que nos ayudó también, aquí yo quiero reconocer eso públicamente también. Y bueno, tenemos varias gestiones más también acá en el consulado que estamos por concretar, que creo también que son buenas noticias en el tema, por ejemplo, que está bastante encaminado el proyecto de una cooperación educativa con el Miami Dade College, algo parecido a lo que es Paraguay-Kansas, sería Paraguay-Florida. Estamos por muy buen camino, estamos trabajando para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes paraguayos puedan tener en Florida un trato preferencial. Eso también es una noticia muy importante, más que importante, porque eso le abre la puerta a demasiados compatriotas a poder desarrollarse en la actividad de la universidad, ¿verdad? Y también tenemos varias inversiones que estamos llevando a Paraguay, probablemente también a concretarse, están muy adelantadas, le comento, están bastante adelantadas, probablemente sea una de las inversiones más grandes de la historia del Paraguay que este consulado vaya a llevar a la República del Paraguay en poco tiempo. Estamos trabajando. Queríamos adelantar un poco esto para que la gente escuche y sepa, y bueno, lo concreto es lo que les estoy contando. Mucha expectativa, señor cónsul, y despedimos este contacto con un fuerte abrazo en la distancia. Ojalá la próxima vez ya sea para confirmar. Fuimos anotando puntualmente lo del acuerdo, sin dudas, Amalia, por la cantidad de jóvenes universitarios que pretenden esa especialización o un título de grado en el extranjero. También inversionistas, Paraguay que abre sus puertas por todo lo que pueda significar aquello, la mano de obra también acá, de toda una nueva generación que espera una primera oportunidad. Un abrazo. Recibimos dos buenas noticias entonces. Sí, y lo de American Airlines que probablemente retorne con todo. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya en instantes con Joel López para hablar de una situación bastante extrema que tocó vivir, y quiero, señora, señor, compartir el siguiente video con ustedes. Zona primaria, Ciudad del Este. Cuando llega un vehículo aparentemente con carga ilícita, sería tomates, personal de la DENIT interviene. Lo que pasa aquí, señora, señor, es que habían dos chicos menores de edad dentro de ese vehículo de color blanco y al final terminan siendo, agredidos, podríamos decir, o cuanto menos hubo un exceso de fuerza por parte de los intervinientes con los dos chicos. Todo esto ocurría ante la atenta mirada de personas que estaban tanto ingresando al Paraguay como saliendo de nuestro suelo con destino al Brasil. Plena luz del día, bocinazos también, críticas, gritos por parte de la gente que decía: "Pe, ya no la mitad, pe, poina la mitad", le decían. Ahí pueden observar ustedes a un chico de remera roja, cuanto menos tendrá 12, 13 años. Y hay otro chico que tiene una remera deportiva, casaca 17, que es el que termina más enojado, incluso empuja a los intervinientes. Él termina sacándose la remera en un momento dado. Estaban muy, pero muy nerviosos todos.
ante la presencia de estas personas. Muchos quisieron intervenir, pero evidentemente esta situación se salió del control. Ahora, Joel López, ya con las aguas más calmas en este mediodía, ¿qué detalles podemos sumar? ¿Explicaron o no el porqué de este proceder de los funcionarios de la DENIT? Adelante, buenas tardes. Marcelo, saludo a nuestros televidentes. Hasta el momento no tenemos la voz oficial de la Marina, pero sí desde el Ministerio Público, que tomó intervención de oficio para esclarecer lo que ocurrió con estos dos menores. Uno de ellos incluso fue el más agredido por parte de uno de los agentes que intervenía en este lugar. ¿Qué hizo la Fiscalía? El fiscal Osvaldo Saracho solicitó la nómina y también todo el desarrollo de esta intervención de la Marina, el porqué, el motivo, la agresión, los detalles pormenorizados que hasta el momento al menos no ha llegado a la oficina de esta unidad fiscal. Vamos a escuchar lo que justamente él mencionaba. Nos han comunicado la incautación de tomates y esta unidad es unidad penal ordinaria de turno. Por ende, yo le había hablado con la persona que me comunicó para que comunique este hecho de contrabando a la unidad especializada de contrabando, que es el otro colega que está de turno. Luego de la viralización de los videos de que hubo una agresión a un menor de edad, no se sabe la edad específicamente, nuevamente me comuniqué con la persona para que me envíe un informe pormenorizado de todo lo actuado de esa circunstancia, de ese procedimiento. Nadie compareció acá y, si no me equivoco, también en la comisaría primera no realizaron la denuncia, porque al realizar la denuncia también la comisaría primera me informa de ese hecho grave realmente. La primera diligencia es pedir el informe urgente a ellos mismos de lo actuado. Luego se va a hacer algunas diligencias ya también a los efectos de individualizar quiénes son, porque se nota en el video de que intervinieron la gente de la DENIT y la gente de la Armada. Se va a solicitar el circuito cerrado, entre otras diligencias, para poder individualizar a esa persona. Hay que recordarle también a la gente, Joel López, que no hace mucho tiempo en el mismo lugar hubo una intervención, sacaron combustible de contrabando, pero la Caraípo sí vino a balazos a repelerle a cuanto cristiano encontraba adelante. Es decir, una zona delicada en donde evidentemente hay que tener mucho tacto en este tipo de circunstancias. Y totalmente, pero en esta oportunidad involucra a un niño, es lo que genera esa indignación. Hay un fuerte repudio ciudadano y por ello también las autoridades están investigando. Se va a involucrar otras instituciones de protección infantil también. Gracias, Joel, muy amable con estas imágenes. Ya venimos enseguida. Y a continuación tenemos que hablar de una grave denuncia presentada esta semana a consideración de la Fiscalía por parte de uno de los accionistas de este emprendimiento inmobiliario que se conoce como Petra Emprendimientos. Corresponden a una sociedad que se había constituido en el año 2016, ciudadanos argentinos, inversionistas, que están desarrollando 23 proyectos, 23 construcciones, torres de departamentos, edificios corporativos en Asunción principalmente. Sin embargo, uno de los socios accionistas señala que el principal, en este caso, incurrió en una serie de irregularidades. Allí aparece precisamente Alfredo Rilla en carácter de denunciante y lo hace en contra de Carlos Guasti, que tenía por lo menos el 75% de las acciones de este emprendimiento Petra, sociedad anónima. Se habla de actuaciones irregulares principalmente a partir del año 2020, de que el señor Carlos Guasti habría aprovechado la pandemia para transferir acciones sin la participación del otro socio, el señor Rilla. Vamos a mostrar un poquito parte de la denuncia que se ha presentado ya a nivel de la Fiscalía. Alfredo Fernando Rilla, de nacionalidad argentina, presenta la denuncia por varios hechos punibles. Atención con esto: apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. El escrito tiene 20 páginas, obra en poder de la Fiscalía ya de la Unidad 1 para las diligencias iniciales. La entidad Petra Emprendimiento Sociedad Anónima, PESA, el RUC, el domicilio, y da cuenta de que son 23 las obras desarrolladas en Paraguay,
de los cuales 18 han sido ya entregadas estas obras y 5 se encuentran en proceso de ejecución. Una de esas obras es Petra Imperiale, de una torre de 73 pisos, por ejemplo. Se señala también la cantidad de obras en ejecución. Y el denunciado, Carlos Alberto Guasti Cabañas, quien habría, repito, fabricado actas de asamblea de contenido ilegal en perjuicio precisamente del ahora denunciante. Parte de lo que nos decía hoy el abogado que patrocina esta denuncia, el doctor José Domingo Almada. 2020 se modifican estatutos, hay nuevos integrantes de las sociedades, distribución de acciones. A través de Petra Emprendimiento surge otras empresas paralelas creadas por el señor Carlos Guasti. Tenemos que entender o tenemos que ver si son parte del patrimonio, tenemos que ver o estamos evaluando si hay fuga de capital. Es sumamente grave, estamos hablando de una empresa muy grande, muchas torres en construcción. Esta denuncia, doctor Silvio, tuvo repercusiones no solamente a nivel nacional, hay gente que está comprando departamentos, entonces si los socios están peleados y si hay uno de los socios denunciado por hechos graves de producción de documentos, de lesión de confianza, se genera alarma, no solamente en Paraguay, sino también en la Argentina, que hay potenciales clientes. Y a propósito de Argentina, de donde emergen también estas importantes inversiones en nuestro país por la baja carga impositiva y por otras facilidades, ya hay repercusión. Vemos el diario La Nación de Argentina, por ejemplo, que hace poquito hablaba de esto: rascacielos, crisis de vivienda y sospechas de lavado. El dinero argentino alimenta un boom de edificios de lujo en Paraguay. Esto se publicaba el 1 de agosto. La periodista vino acá y se interiorizó de esas inversiones. Y en otro párrafo señala lo siguiente, habla de que está en proceso de construcción, Roberto, Petra Imperiale, un rascacielos que será el cuarto más alto de Sudamérica, totalmente residencial, 73 pisos y 250 metros de altura. Va a incluir 3 niveles exclusivos, spa de lujo, por ejemplo, en el piso 61. Y la periodista concluye su artículo haciéndose una pregunta: ¿quién puede pagar este tipo de construcciones en Paraguay, por ejemplo? Por eso ese título bastante llamativo también. Y hablando del perjuicio económico, de acuerdo a esta denuncia que habría sufrido precisamente el señor Rilla, atienda bien a las cifras. La situación es gravísima. Nosotros vamos a solicitar lógicamente la inclusión y estamos preparando, te adelanto en tu programa, doctor, de que estamos ampliando la denuncia penal por otros hechos punibles que estamos observando que se han realizado. Tenemos ya cierta información y bueno, el Ministerio Público tiene que hacer, la causa es muy grande, estamos hablando de un perjuicio de entre 8 y 12 millones de dólares a hoy. No tenemos la documentación completa. Lo cierto y lo concreto, sin lugar a dudas, según la información que tuvo mi cliente, el señor Alfredo Fernando Rilla, y documentaciones que él tuvo a la vista, se han falsificado firmas para la fuga de capital, para contratos, para aceptación y aprobación de autos asamblearios. La situación es gravísima. Bueno, y se han requerido medidas urgentes a la Fiscalía para precisamente hacer llegar o tener acceso a esas actas de asamblea que son cuestionadas precisamente por el denunciante, quien también refiere que va a ampliar la denuncia por posibles otros hechos punibles. Bueno, atención a esto porque esta vez salió a hablar los representantes de la familia del militar Guillermo Moral, quien había sido asesinado durante un atentado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. El fin de semana pasado, la viuda, porque ellos están casados todavía en papeles, había hecho referencia a varios puntos, específicamente incluso ya descartó que Tío Rico aparezca como sospechoso, como mandante del crimen del efectivo militar. Y en el transcurso de las últimas horas, la familia está pidiendo
La familia del militar está pidiendo a la justicia que sea la viuda o que la viuda sea incluida dentro de la investigación. Incluso ellos hacían referencia a una orden de restricción que ya data del año 2023 y que aún así la mujer seguía siguiendo al efectivo militar asesinado. Por otra parte, también hacen referencia a que la misma en su momento había sido vista también en las inmediaciones de la facultad sacando fotos a la camioneta del efectivo militar. Esto es lo que decía la representante legal de la familia del militar asesinado. Anteriormente ella tenía una restricción de acercamiento emanado del juzgado de paz de Ipané, donde ella tenía la prohibición de acercarse a él. Sine die, o sea, hasta la fecha en que él falleció, eso estaba vigente. A pesar de eso, ella seguía hostigándole a él, acercándose a su vivienda, a la facultad, al vehículo, sacándole fotos al vehículo que él utiliza para ir a la facultad. Tanto es así que en una oportunidad él le pidió a su hermano para que pueda revisar esa situación porque él le vio a ella y le quitó fotos. ¿Ustedes creen que ese seguimiento fue información para los sicarios? Creemos que sí, y para mí esos sicarios son, vamos a llamarle, que no tienen experiencia. Hay evidencias, hay situaciones en que conducen a que ella puede ser la autora intelectual. ¿Por qué él habría pedido esta orden de alejamiento? ¿Qué es lo que ella hacía que lo llevó a solicitar esto? Es por violencia doméstica de parte de Lourdes hacia Guillermo. Él recibía violencia psicológica de parte de él, de parte de ella en forma sistemática. Acusación bastante fuerte por parte de la familia del militar Guillermo Moral. La fiscalía sigue avanzando en la investigación. La policía hasta este momento no logró dar con los dos sicarios, con los dos asesinos del efectivo militar. Bueno, hablamos ahora de este episodio que nos traslada hasta las inmediaciones del estadio del Club Cerro Porteño y específicamente en este local comercial, una cadena de 24 horas. Ustedes van a fijarse que se trata de un episodio captado desde el interior de un automóvil y deja en evidencia el momento en el cual estaban procediendo unos jóvenes y se trataba de un intento de hurto en una tienda de conveniencia con relato de intervención inclusive de los funcionarios de esta cadena. Escuchen. Entraron 4 tipos al mí a robar y hay problemas. Hay problemas adentro. Los muchachos de BI se plantaron ahí. Están forcejeando. Ya aviaron, me parece que. Cuando llegaron ya dije, algo andaba mal. Acá están, grabados, ya se ríen los pendejitos. Se cagan risa, acá todos están grabados, vean los pies. Vi recientes luques. Se cagan risa. Acá te tengo grabado, papi. Te tengo grabado, papi. Y obviamente acá los trabajadores vi tristes porque se le robó otra vez. Bueno, ocurrió en el barrio Coadudé de Luque. Los encargados de la tienda se percataron de que estos jóvenes estaban intentando robarse bebidas alcohólicas. Cerraron la puerta, lograron escapar. A metros posterior a la fuga, encontraron la moto utilizada para perpetrar el intento de robo y finalmente uno de los involucrados fue plenamente identificado y este no tuvo otra que presentarse ante la dependencia policial jurisdiccional. Acá se puede observar. De hecho, una vez ya ante los agentes confesó la autoría, pero dijo que se trataba solo de una broma. Me llamó el jefe de la unidad, me contó que se había entregado, entonces ellos ya le pusieron a cargo de la fiscalía, lo cual ya fue a declarar inclusive, ahora ya tiene un oficio que
será trasladado a esta comisaría hasta que el fiscal ordene lo contrario. Hablaron con la encargada del Super Vigi. Ella le manifestó que 4 jóvenes habían ingresado en el local. 3 de ellos simulaban ser queriendo comprar algo, ¿verdad? Sin embargo, uno de ellos había introducido 2 botellas de bebida alcohólica dentro de su ropa, lo cual fue visto por la encargada. Entonces ella se levantó y cerró la puerta de ellos. En el video se observa que los jóvenes estaban violentando la puerta, era porque estaba cerrado y ellos querían salir. Por lo que tuvieron que dejar nuevamente la bebida que intentaban sacar para que se le abra la puerta. Una vez fuera se le vio que abordaron 2 motocicletas, uno de ellos el azul, que nosotros alzamos en nuestro grupo en el sistema operativo que tenemos. Entonces personal LINCE que se encontraba realizando también trabajo preventivo en la ciudad de Areguá logró visualizar enfrente de una bodega. Allí abandonaron la motocicleta. Bueno, ellos intentaron averiguar, intentaron hablar con ellos, sin embargo se levantaron y se dieron la fuga, ¿verdad? Dejaron la motocicleta abandonada. Se incautó la motocicleta y se trajo acá. Y me imagino que el dueño de esa motocicleta es lo que se entregó hoy en la comisaría 66. Y las noticias internacionales tienen destaque en el siguiente compacto. Varios estados mexicanos, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, han sufrido graves inundaciones y deslaves producto de lluvias intensas, en parte vinculadas a ciclones o tormentas tropicales en la zona del Pacífico. El saldo, al menos 64 personas fallecidas, decenas desaparecidas, miles de evacuados y más de 48.000 viviendas afectadas. En Túnez, en la región de Hendouba, especialmente en Bousalén, cerca del monte El Kra, precipitaciones fuertes causaron inundaciones súbitas. Se reportaron al menos, hasta ahora, una persona fallecida tras ser arrastrada por las corrientes de agua. Aunque los sismos principales ocurrieron unos días atrás, su efecto continúa expandiéndose. Los terremotos de magnitudes 7,4 y 6,8 frente a la costa de Mindanao han dejado hasta ahora al menos 8 muertos, más de 12.900 desplazados y decenas de miles de personas afectadas en la región de Davao y Caraga. Atención, porque la Policía Municipal de Tránsito de Asunción arrancó hoy un operativo que busca cazar a aquellas personas, aquellos conductores que circulan en contramano y terminan en estas condiciones. Fíjense en estas imágenes que fue proporcionada por la propia municipalidad, que si bien no se observa con nitidez debido a la gran marca que tiene, por lo menos se deja entrever el incidente de tránsito que se daba entre estos 2 motociclistas. Este tipo de hechos vienen repitiéndose de forma constante y no solamente con motociclistas, sino que también con personas que, a pesar de que no se puede entrar, esto por ejemplo es la avenida Petirosi en la zona del mercado, igual ahí hacen todo tipo de maniobras. De hecho, esta es una de las zonas donde más se detectan infracciones de gente que ingresa en contramano. Desde la PMT hablan que serían, en cuanto a motociclistas, deliveries y también trabajadores de plataforma. Atención, señores, porque la multa podría llegar a los 20 jornales. Es una problemática que está afectando la zona. Justamente nosotros hace 2 días estábamos haciendo acompañamiento a la Dirección de Vialidad sobre Rodríguez Francia, donde se están haciendo los recapados y fresados. Y nos percatamos de 1 o 2 situaciones en ese sector, más sobre la avenida Petirosi, en inmediaciones donde están estos establecimientos de comida china, donde normalmente ocurre esto. Esto realmente también hacemos eco a un accidente que creo que ocurrió fuera de Asunción, que es en Mariano Roque Alonso, de un vehículo en contramano, hay lesionados. Bueno, realmente es una problemática que nos preocupa como municipio y también a nivel país, ¿verdad? Nosotros recibimos 800.000 vehículos en Asunción todos los días. Esto es una estadística del Viceministerio de Transporte, más el Parque Automotor de Asunción hablamos algo de 200.000. O sea que es algo que se sobrecarga Asunción, se hace más pequeña Asunción
y las motocicletas tienen acceso a cualquier hueco, cualquier lugar, vereda, contramano. Encontramos a una motocicleta, realmente nuestra ordenanza en su artículo 80, en una contramano, obviamente está estipulado como una falta gravísima, ¿verdad? 20 jornales, ¿verdad? La carga horaria que mantienen los médicos residentes es una realidad y por sobre todo las consecuencias que puede llegar a tener esta situación de sobrecarga laboral no solamente afecta a los médicos que buscan formarse en alguna especialidad como son ellos, sino también a quienes se hacen atender por estas personas, por un médico cansado, por ejemplo, con poco o nulo descanso y casi que sin capacidad de concentración en algunos casos, porque eso podría repercutir también desde en el diagnóstico o directamente en el tipo de atención que recibe, si eso no la adecuada al paciente tal como lo necesita. ¿Qué fue lo que se hizo en la Universidad Nacional de Asunción? Se llevó a cabo un estudio a través de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, que pudo determinar que la baja calidad de sueño, en específico en los médicos residentes, es una realidad que se esconde a todas luces, podríamos decir. La muestra fue tomada por médicos actuales en formación. Hay que recordar que el tiempo promedio en que un médico es residente de alguna especialidad suele ser de 3 años. Esto varía obviamente de acuerdo a la especialidad o subespecialidad que un médico elija. Pero ¿qué es lo que dice el estudio? Queremos compartir con ustedes algunos de los resultados. Esto llega a ser sumamente preponderante porque es la primera vez que a nivel científico, a través de un estudio, se puede determinar qué es lo que está pasando con el horario sumamente estricto de los médicos residentes. Tienen una carga semanal de cerca de 80 horas. Si lo promediamos para algunos médicos que trabajan los 7 días de la semana, estaremos alcanzando cerca del 11 o de 11.5 horas al día que tienen que trabajar. Si lo hacen 6 días de la semana, esto obviamente se incrementa aún más y pueden llegar a alcanzar cerca de las 12 o 13 horas por día de trabajo. Obviamente, durmiendo poco. ¿Qué médico, señora, te va a poder atender de la manera correcta si es que está tanto tiempo sin poder descansar? El 61% de los residentes que fueron sometidos a esta serie de preguntas para el estudio presentan un sueño moderado, es decir, no descansan bien. Vamos a ver la siguiente placa, por favor, de los análisis y los resultados de esta investigación, que dice que el 51% de los residentes duermen tan solo entre 5 y 6 horas. Imagínense, con jornadas de trabajo que pueden llegar a extenderse a las 12 horas corridos, teniendo que atender nada más y nada menos que la salud de otras personas, habiendo dormido esta cantidad. Y esto genera que más del 83% de los médicos tenga disfunción diurna. ¿Qué quiere decir este término que parece tan rebuscado? La disfunción diurna es algo que puede pasarnos a todos, que es estar constantemente somnoliento y no rendir en el trabajo por las pocas horas de sueño que tenemos. Otros análisis también y otros aspectos que se tuvieron en cuenta en este estudio fueron obviamente los testimonios de los residentes. Residentes que son sometidos a las famosas guardias castigo. ¿Qué son las guardias castigo? Algo no le gustó al médico que estaba encabezando ese equipo de residentes, que son ya médicos que terminaron los 6 años de carrera, pero están haciendo la especialidad y son sometidos a guardias castigo. Oye, pues ahí el trabajo. Entregaron mal un informe, se equivocaron en algo y le dicen, fulanito, vos te vas a ir a estar o te vas a quedar más tiempo de guardia, aparte del que ya estabas haciendo, Roberto. O sea que cuando explicas todo esto, solamente se da en un centro donde ellos prestan servicio, para aclarar, porque generalmente ellos tienen otros vínculos, Fernanda, ¿no? Que están en IPS, están en el hospital de clínicas o virtualmente en un privado. Vos estás hablando solamente cuando están adscritos a un centro médico, un centro, ¿no? Porque por lo general los médicos residentes no les da luego el tiempo para estar en varios centros. Claro. Por eso son médicos que ya culminaron los primeros 6 años. Pero van todavía en proceso. Pero necesitan en promedio tener todavía esa especialidad. Por ejemplo, un médico, Roberto Pérez, usted se recibe de médico general a los 6 años.
pero usted quiere ser pediatra, entonces tiene que hacer esa residencia de 3 años más, para por la ejemplo. especialidad. Claro, y en ese tiempo a ellos no les da tener todavía más de un contrato, porque tienen jornadas de 12 horas de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde se produce, ese es el foco de este estudio, los médicos que están haciendo recién su residencia. Y ese último punto que dijiste, el deterioro de la salud mental, era que incluso se hizo un seguimiento que muchos terminaron o depresivos o matándose, ¿no? Exactamente, o sea, la salud mental es algo que termina desencadenando en esas cuestiones y consecuencias drásticas, trágicas. Los horarios excesivos que les estaba mostrando, 80 horas semanales, quiere decir que 11 a 12, 13 horas incluso, y si tiene la guardia castigo sí que trabajan más. Aparte que es una modalidad de por sí estresante ser médico, porque estás tratando con gente enferma, doliente, y encima en la red de hospitales públicos peor, ¿no? Y es como tu primera experiencia laboral, porque vos terminaste los 6 años de carrera, hiciste una breve pasantía nada más, pero después estás 3 años, recién ahí empieza tu carrera práctica en el hospital, en donde te retan, en donde hay estas guardias castigo, donde hay, según los testimonios de este estudio, maltrato y recarga laboral y la falta de descanso que decíamos. Vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba la doctora María Belén Jiménez. Ella formó parte de todo el equipo de trabajo investigador para este estudio. Pero si juntamos entre leve y grave, tenemos casi el 75% de los médicos residentes con algún tipo de afección, o sea, de alteración en cuanto al sueño. ¿No sabe por qué, doctora, la exigencia horaria o cuáles son las causas? Bueno, uno, la exigencia horaria, como te refería a la carga del médico residente, es un poco diferente a otras especialidades, y tenemos horas destinadas tanto a la guardia, horas de consultorio, y también un factor, no solamente las horas de trabajo, sino que también la carga de responsabilidad que se tiene durante el trabajo, porque de nosotros depende la salud de la persona, la salud de este paciente que acude a nosotros o que va a entrar a un quirófano, las horas de cirugía o las horas de consultorio. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a una persona, ¿sí? Y debemos de tener el mejor desempeño sobre la persona, ¿verdad? O sea, la exigencia es mucho más que cualquier otra profesión, ¿verdad? Porque depende vidas de nuestra formación. O sea, yo creo que esa exigencia es nada más por la calidad que nosotros le tenemos que dar a nuestros pacientes. Todo esto se esconde debajo de lo que se conoce como el famoso derecho de piso. Pero ¿cuán riesgoso puede ser el derecho de piso cuando dejamos en manos de médicos que no han descansado bien nada más y nada menos que la salud de las personas? Escuchen algunos de los riesgos que menciona también la doctora. Hay estudios que evidencian desde lo escolar, si es que nosotros tenemos una falta de sueño como cualquier otro ser humano, nuestro rendimiento, tanto en lo académico como en lo laboral, ¿verdad? Como también dentro de la casa, o las acciones que nosotros vayamos a hacer, es mucho menor a lo que si nosotros tenemos un buen descanso. Sí, te mencionaba también, ¿verdad?, de que inclusive la elección de las comidas es totalmente diferente a lo que nosotros podamos tener si es que tenemos un buen descanso. Y vemos también eso en los deportistas, ¿verdad? En los deportistas ellos tienen que tener un buen descanso para tener un buen rendimiento al día siguiente. Y es lo mismo el médico residente, el médico en formación, el médico en general tiene que tener un buen descanso para tener también un buen rendimiento al día siguiente. En la comunidad pasan muchas cosas que callan la gente. Y ahí ya me di cuenta que fui engañada. Me entregaron a una persona mayor. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la sobremesa. O sea, aquí ya no veo bien, Marcelo, y me resisto a usar, pero... Hay que usarlo, ¿verdad? Hay que usarlo. Hay que usar. ¿Cómo está, querido? Dato que no conocíamos a ciencia cierta. Hoy vamos a estar con una especialista. De cada 10 niñas, ¿sí? Niñas,
menores de edad. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas se casan en Paraguay? Porque viste que uno puede partir de la premisa que hay consentimiento, de que sí, que se enamoró, pero no puede ser. Pero el Código Civil incluso establece una excepción. Si tiene 16 y ella dice quiero casarme, y si hay consentimiento de papá y de mamá, había sido que es legal. Incluso, Robert, uso tu herramienta y me voy y digo, si vemos el noticiero de 10 años atrás, probablemente sea la misma situación en cuanto al sentido de que en el interior del país, los mitadores de cola y familia tienen su hija, su hijo. Don Roberto Pérez, tipo potentado, ganadero, agricultor. Marcelito Mongeló, en 10, tiene casi 10, 15 hijas. La primera ya tiene 14 años. Roberto llega a la casa y me dice, don fulano, ¿sabes qué? Por adelante allí. Claro. Tú hacíamos a visita a mí, entonces yo hablo con la patrona y le digo, mira fulana, en Dueña en 10, Roberto es buen partido. Sí, ya iba y vamos a oír, este señor a lo mejor la respeta, este va a ser un buen marido, o sea que... Le da un mejor pasar. Creo que también es producto un poco de la marginalidad, el forzar ese tipo de situaciones. Robert. Ahora, alguna vez se hizo un seguimiento, un estudio, porque todo cuanto sabemos parece que es excepcional, pero depende otra vez de los estratos, de los niveles. Y como se dice en guaraní, la moriajú, marcate bahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces muchos al final optan, ¿por qué? Porque pareciera ser que es socialmente aceptable incluso. Don fulano viene y pide. Pero imagínate. ¿Sí? Entonces hoy te pido, y primero que nada, luego le pido a los compañeros, porque tienen un reloj, ¿conoces? Tipo en las películas. El de la arena. Reloj de arena, sí. Un reloj de arena como símbolo. Para llamar la atención. Adelante, Marcelo. Gracias, Robert. Vamos, ¿cómo está, licenciada? Un gusto. Un gusto, Marcelo. Perdón. Robertito. Roberto, ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Marcelo. Sí, ahí está Marcelo. Un gusto. Sí. Les cambié el nombre. Ella es María Molinas, asesora en Igualdad y Derechos del Plan Internacional Paraguay. ¿Sí? Sí, muchas gracias por esta invitación. ¿Por qué el símbolo? ¿Por qué el reloj? Sí, este año Plan Internacional lanza una campaña global que dice contra los matrimonios y uniones tempranas y forzadas. Dice, porque cada 3 segundos en el mundo, según un informe de UNICEF, se estima que una niña se casa o se une en una situación de vulnerabilidad. Lice, me quedo y subrayo lo que decías, temprana y forzada. ¿Por qué estos dos pilares en esta historia tan terrible de hace años en Paraguay? Hay muchísimas causas, pero los datos te dicen que no solamente en Paraguay, en Latinoamérica principalmente, la mayoría de las uniones tempranas y los matrimonios también, pero la mayoría son uniones informales y están muy fuertemente relacionadas a condiciones de vulnerabilidad, a la pobreza especialmente. Por ejemplo, datos sobre Paraguay que analiza la CEPAL dicen que el 40% de las mujeres que fueron analizadas en un estudio revelaron de que el 40% del quintil más pobre había estado en unión temprana. Y las diferencias de edad, me gustó tu ejemplo, Marcelo, porque a veces se puede romantizar como que son dos chicos adolescentes que se quieren o que están... No, la mayoría de los casos tienen que ver con diferencias de edad de por lo menos 5 a 9 5 o más años, ¿verdad? Y muchos de 9 y más años. Hay una diferencia de edad importante, lo que significa, y el tema del consentimiento que vos dijiste, Roberto. ¿Por qué estamos hablando? El cambio legislativo en el Código Civil es importante porque se naturaliza, está normal, está bien. Esto, o sea, si la ley establece una excepción es porque probablemente se supone que responde a usos y costumbres que vinieron dándose de generación en generación. Ahora, ¿cuál es el asidero, el fundamento? Porque uno de entrada, si lee el derecho romano, y creo que también el derecho de nuestros nativos de la América establece que cuando una niña menstrua, así de crudo, ya está habilitada para ser madre. Y entonces incluso te dicen, no, Europa ya entre hoy 12, 14 años ya aumentante más hoy, te dicen en algunas naciones indígenas. Es así, ¿no? En realidad lo que pasa es que ese dato que vos decís tiene que ver también con una cultura de que no reconoce la vulnerabilidad y la edad del consentimiento de las niñas. Por ejemplo, tomando el datos solamente oficiales del Paraguay, una de las consecuencias de las uniones tempranas es el embarazo adolescente, que son embarazos de alto riesgo. Y cuando hablamos de embarazo adolescente va hasta los 19 años según la clasificación de la OMS. Y los datos dicen que es la 6ª causa de muerte. O sea, en la población adolescente. O sea, más riesgo de muerte. Sí, aumento de mortalidad. También los estudios muestran que las trayectorias educativas se cortan. Por eso hablamos de que hay que... la Convención de los Derechos del Niño te dice
que tenés que proteger esa condición de vulnerabilidad de niñas y niños. Y para las niñas es fundamental, porque no solamente está el riesgo físico, biológico, sino también el tema de proyectos de vida. Generalmente también en esas edades el consentimiento no puede ser tan libre, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos hablando de condiciones de pobreza, donde también hay otro elemento que influye. En las culturas donde el embarazo es un deshonor para la familia o para las mujeres, a veces se ve como una solución casar a niñas que han sido abusadas. O sea que por eso se habla de que son forzadas. O sea que no solamente la necesidad, sino a veces, Marcelo, es por esa cuestión de honor, tiene que casarse como sea. Sí, porque se ve como una solución, una falsa solución que corta la infancia. Ahora, licenciada, si mapeamos esta situación, a partir de Calle Última en adelante, ¿ya encontramos casos o hay que entrar en ese Paraguay profundo para darse cuenta de esta realidad palpable? Normalmente una de las cosas claves es que en las poblaciones indígenas es una realidad mayoritaria, pero recientemente un estudio, también se plantea que es rural, pero recientemente un estudio de la CEDIA, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se lanzó hace una semana, la semana pasada, hizo un estudio de los datos y revela que es una realidad que está presente a nivel rural y a nivel urbano. Miti. O sea, realmente es una realidad presente. Ahora, yo lo que quiero separar con las naciones indígenas, ¿eso no forma parte acaso de su derecho consuetudinario? No, realmente no. No es como el derecho penal que te dice nosotros tenemos acá nuestra manera de castigar, nuestra manera de purgar una situación de esta naturaleza, porque entonces la idea es tomar conciencia, pero en todos los estratos, en todo el Paraguay. Sí, sobre todo es eso, que como sociedad tengamos esa responsabilidad de darnos cuenta de que esta situación de uniones tempranas, ya sean formales o informales, daña el desarrollo de la infancia de las niñas. O sea, dejan de ser niñas. Dejan de ser niñas. Dejan de ser niñas. Y entonces esa ruptura de la naturalización. Señalan, ¿viste? Abandono escolar. O sea, imagínate 14, 15 años, deja todo bande. La reducción de sus oportunidades laborales, obviamente eso ya la margina para otras opciones. Y obviamente que se perpetúa la pobreza, la desigualdad y el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar. Ahora, licenciada, ¿la culpa es de quién? ¿De la familia que entrega? ¿Del señor que viene a ofrecer una mejor calidad de vida, entre comillas, o del Estado? Yo creo que es un tema que nos afecta a toda la sociedad. Mientras en la sociedad exista la idea de que esto es normal, de que es una solución para problemas de pobreza o una solución, entre comillas, para las situaciones de abuso y embarazos tempranos, esto va a continuar. Pero es muy importante también el cambio legislativo. Porque estaba hablando un momento antes en la previa con Roberto de que el cambio legislativo no es la solución total, pero hace que esté normalizado. ¿Y hay un proyecto o no? Sí, existe un proyecto de ley que fue presentado en diciembre por las diputadas Dalia Estigarribia y Joana Ortega, que plantea la eliminación de la excepción Pero legal. Eso sería 2 años, o sea, hay que ir más allá, ¿verdad? O sea, que ahora mismo lo que dice Marcelo, el Código Civil, es que si tiene 16, si bien es menor todavía, con consentimiento de los padres puede casarse. Lo que se pretende es alzar a 18, que sea mayoría de edad, ya sabrá qué hacer, ¿verdad? Sí, de hecho la ley dice que a partir de los 18 años es la edad para casarse, pero la excepción es lo que se pretende eliminar, que con permiso de padres, madres o también de juez en ausencia de padres y madres se pueda realizar este tipo de... Pero yo quiero ir más allá, la cuestión cultural, eso que decía Marcelo, ¿verdad? O sea, que con 18 años ya podrá definir, pero está como que enquistado en la mente que fácilmente se puede incurrir por, sea una salida de situaciones extremas, pobreza, vulnerabilidad, marginalidad, todo eso. Entonces, ¿solamente con el marco normativo se podría? No es suficiente. El marco normativo es un elemento central para también generar la conciencia en la sociedad, porque ustedes saben que cuando se penaliza algo, se genera por lo menos un debate social, pero hay que complementar con medidas de cambio cultural, trabajo con las comunidades, trabajo con todos los sectores, tener conciencia de que...
¿Cómo hacer en esa parte? ¿Cómo llegar hasta un establecimiento, golpear la mano y decirle, yo soy fulano, vengo a hablarte de esto? ¿Nos pueden recibir? ¿Sentís que van a estar abiertos, le dicen, a esa charla? Y te van a decir a lo mejor, pero ¿yo qué hago? Tengo 5 hijos, no me alcanza la olla, ¿qué hacer? Es decir, una asistencia integral, ¿verdad? Sí, se requiere una asistencia integral. Medidas de protección combinadas con medidas contra la discriminación. Y también la idea de que, por ejemplo, una de las cosas por las cuales se pierden oportunidades también tiene que ver con el tema de la sobrecarga del trabajo de cuidados, que se considera que es como cosa de mujeres, ¿verdad? Claro. De niñas y mujeres. Y ahí tenemos también problemas como el criadaje, claro, por ejemplo, el trabajo infantil doméstico. El famoso servija, ¿verdad? Sí. Mitad, muchas veces. Sí. Y entonces ese tipo de cuestiones también se requiere que se trabaje a nivel de las comunidades, sí, de las familias. Sí, yo creo que pasa por la conciencia, porque lo que dice Marcelo, te va a golpear. Educación. Y una cosa es hablar antes, pero ¿qué pasa si ya se consumó? Si ya tiene 16, un señor de, no sé, un joven de 30, ¿verdad? Como pareja, y te dice ya, hoy coman, y ya está luego embarazada, ya viene, y nosotros estamos de acuerdo y nadie le cuestiona, porque es más, hasta para nosotros este señor es un referente válido y tiene condiciones. Es muy difícil, creo que todo pasa otra vez por esa educación que tiene que venir de niño, pero ¿cómo uno va a hacer eso si ya es lo producto de la marginalidad social? Por eso una de las cosas que por la que apuesta Plan en Paraguay es trabajar a nivel de las comunidades, con líderes comunitarios, con los mecanismos de protección, consejos consultivos juveniles. Que podrían denunciar incluso si se dan los abusos. Sí, ¿no? Y la juventud es un componente muy importante, trabajar con las juventudes, porque y no solamente son de padres, madres, clubes de padres, de madres, clubes juveniles. ¿Con la escuela, colegio? Sí, sí, también. O sea, pero principalmente trabajamos a nivel comunitario y a través de estos mecanismos comunitarios. ¿Pero hay una red comunitaria que trabaja en estas cosas o es apenas no solamente Plan, no solamente Plan Internacional, sino que hay organizaciones, la Coordinadora de los Derechos de la Infancia aglutina a un conjunto de organizaciones que también está trabajando. Y la apuesta, ¿por qué apostamos por la comunidad y por las familias? Porque es ahí donde se da el cambio cultural. Claro. Y todos los sectores sociales, porque mientras la ley es muy importante, el cambio legislativo, pero no basta, como habías decidido, como habías dicho. Ahora, Licen, ¿cuántas de estas niñas que están unidas de manera forzada muy tempranamente, sus hijos, hijas repiten el patrón? Mira, qué interesante lo que decís, porque los estudios en general muestran que es más probable, por eso se habla también de la reproducción de la pobreza y de las condiciones de desigualdad. Es más probable para una niña que su madre tuvo una unión temprana, repetir la historia, o que sus hermanas han tenido una unión temprana, repetir la historia. Y esto pasa porque se romantiza también. Muchas veces se dice, no, pero mi abuela tenía 14 y tuvo 11 hijos, claro, o mi mamá... ¿verdad? Sí, como una cosa, esa es la parte más importante. Y que por eso también es muy importante coadyuvar con medidas legales, que la ley sea clara, porque si vos decís, no, pero la ley dice que se puede. ¿Y es la realidad en toda Latinoamérica o no? Es una realidad en Latinoamérica. Sí. Con esto cerramos, pues nos piden ya despedirnos. De cada 100 niñas, 16, ¿sí?, se casan entre 15 y 19, de cada 100, ¿sí? El número aumenta. De cada 136 entre quienes solo completaron la primaria y casi 4 de cada 10 mujeres de hogares pobres se casaron antes de los 18. Y por último, las indígenas, de cada 10, 7. Robert, 75%. Estamos ahora, Liz, en una generación que le da alas y te vuela fácilmente, pero que de igual forma llega a los 19 años y no sabe todavía qué hacer de su vida. Entonces, ¿cómo puede terminar los 19 años, estar ya en pareja, estar ya siendo cabeza de hogar con otra persona? O sea, por donde le miremos, esta situación no es normal y no está bien. Sí, no es normal, y además tener en cuenta que si hablamos en términos de salud, la adolescencia va hasta los 19, no es que cumplís 18 años y automáticamente tenés todas las condiciones. Por eso es muy importante que la sociedad también reflexione sobre los mitos del amor romántico. Exacto, claro. Y en estos momentos también que hay un progreso enorme y muy bueno en términos de comunicación, de redes, también hay que analizar los nuevos riesgos que traen esto.
La alfabetización digital, la violencia digital es algo que tenemos que... Alfabetización digital. La próxima tendríamos que conversar sobre eso particularmente. Bueno, le agradecemos el tiempo. Gracias, María Molina. Hasta la próxima. Tenemos que hacer una pausa, Marcelo. Ya venimos enseguida. Realmente invitarle a los compañeros camarógrafos. Y porque así lo dice la ley, Barneo. Hoy... Pero espera. No, esto se cañó antes. O sea que se peajeó antes, ¿sí? Pasó por aduana. Pasó por aduana. Personal de la DENIT está allá atrás. Gracias, Barrio. Sí, que es que es tan rico que... Permanentemente nos cambian el menú, ¿sí? Es irresistible, entonces gracias, Barrio. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Tenemos que ir, evidentemente, hasta Ana Paula. Está de Bristol. ¿Sí? Dale, ¿Cómo estás? Adelante. Mitad de semana y nos encontramos en Bristol, la mejor casa de electrodoméstico del país, y no podés perderte de la oferta del día que Ceci nos va a comentar. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola a toda la teleaudiencia, y así como dijiste, ombligo de semana espectacular para aprovechar todas las ofertas que Bristol tiene para vos. Empezamos con este super lavarropas Midea de carga superior de 8 kilos, gran capacidad y fácil acceso, ideal para familias, rendimiento eficiente y diseño práctico para un lavado efectivo, automático, pantalla digital, bloqueo de niños y hasta 8 programas de lavado. Por la oferta del día te lo llevas en 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Si estás empezando tu emprendimiento, no podés quedarte sin este freezer Midea de 418 litros. Una tapa ofrece amplio espacio y eficiencia energética para conservar tus alimentos de manera óptima. Función dual, una puerta, caño de drenaje, cesto extraíble y termostato regulable. Por la oferta del día te lo llevas en 18 cuotas de 299.000 guaraníes. Para combatir este calor que se viene con todo, podés llevarte este ventilador Tokio negro bravísimo. Ofrece un rendimiento eficiente con 3 velocidades ajustables para un enfriamiento personalizado. 3 niveles ajustables para controlar la intensidad de flujo de aire. Base de plástico estable y robusta para una mayor seguridad y estabilidad. Por la oferta del día te lo llevas tan solo en 18 cuotas de, escucha bien señor, señora, 18 cuotas de 29.000 guaraníes. Y no te olvides que todas tus compras están participando en la promo de Bristol te lleva al Mundial. Si te gustó alguno de estos productos, señor, señora, lo podés encontrar en www.bristol.com.pi o en el número que aparece en pantalla. Así que seguí los consejos de Ceci y vení a Bristol. Gracias, Ana Paula, y seguimos con más ofertas de Bristol. Hoy sí me dejaron encendidos todos los monitores. Gracias, Barbie. Bueno, cuota desde 259.000 guaraníes por 30 cuotas cada uno. Te financiamos la chapa, aceite incluido. Mira, Julito Enciso te lleva al Mundial también para los 3 partidos de la fase de grupos. Aprovecha y pedí tu moto Buller entonces con esta cuota. Y tu moto te puede salir gratis. Claro que sí, siempre los mejores precios del país en Bristol.